Carnal. Carnal. Caballero, saluditos. Hermano. Salud. ¿15 años? 15 años ya. Se dicen muy fácil y yo creo que cualquiera de nosotros, si nos ponemos a pensar qué hemos hecho en ese lapso de tiempo, se nos vienen muchas ideas a la mente. Yo al menos me acuerdo que hace 15 años ni siquiera sabía que me iba a dedicar a esto, ni siquiera me hubiera imaginado que iba a estar aquí. Y me imagino que tú menos de tener una agencia de viajes. Así es. ¿Cómo ha sido el recorrido? Pues ha sido interesante, retador, muy divertido, casi siempre. En ocasiones también un poquito de repente accidentado, pero al final lleno de aprendizajes y bastante bueno. Oye, Han sido buenos 15 años. Hace buenos 15 años. Oye, ¿te dedicas tú al turismo por una razón en particular? O sea, ¿eras fan de los viajes? ¿Te gustaba el tema de no estar en tu casa? ¿Cómo era, pues, ese Amaury 16 años antes que fue el que empezó a emprender en estos 15 años? Ok, no estar en mi casa me sigue gustando mucho. Ok, salud. Desde siempre. Pero realmente yo entré al turismo, Adán, de una manera muy, digamos, chistosa. Yo fui niño problema toda la vida. Me corren de la secundaria, me corren de dos prepas. Y ya en un trabajito que tenía por ahí, que estaba en un billar, ya sabes, de trabajo soñado de adolescente, mi papá me ve pues siendo como alguien que no tenía muy buen rumbo y me invita a trabajar con él a un operador mayorista de viajes. Entonces, yo llego ahí con una ilusión de ya trabajo de oficina y creyendo que iba a tener mi escritorio, Ajá. mi secretaria y todo. Ajá, gente ahí sirviéndote, sí, claro, ¿no? A los 19 años, pues entré siendo el IBM, voy a traer esto y voy a traer lo otro, así es en la oficina. Y con los años, fueron ahí 3 años, comencé a tomarle cariño al turismo, comencé a conocer mucha gente. Yo terminé siendo el gerente nacional de faxes y de asuntos sin importancia. Okay. Pero en este inter, de que yo mandaba los faxes y me contestaban en los hoteles, conocí un montón de gente. Entonces, ya me gustaba el turismo. Yo de repente me iba, después de trabajar en administración, me iba a reservaciones con mi libretita, apuntaba qué hacía la gente de reservas, la gente de ventas, y estaba como aprendiendo esa parte. Y un buen día, yo tenía una novia que me invitó a un viaje a Vallarta. Dice, oye, agarré un paquete a Vallarta para septiembre, está súper barato, vámonos, ya reservé. Pido vacaciones y no me las dan. Entonces digo, no me las das, pues renuncio. Me voy. Sí, tenía 22 años. Sí, entonces, claro. Mi sentido de responsabilidad era Uno no mira el mínimo. peligro, Sí, ¿no? claro, totalmente. Y me dice Vero, que era mi jefa, y también Don George, ¿y qué vas a hacer? Pues pongo una agencia de viajes, ya vi que está fácil, ya vi que está sencillo, tal, ¿no? Entonces yo tenía algunos días para entregar mi chamba, y uno de esos días invité a 2 grandes amigos, a Cesarín y a Miguel. Los invito a tomarnos unas cervecitas como hoy. Bueno, fueron un poco más de cervecitas. Me imagino que sí. Y les digo, ¿saben qué? Ya no tengo trabajo, ya renuncié. ¿Por qué no hacemos una agencia de viajes? Ya vi cómo está la onda, está bien fácil, Está es donde fácil. viajes. Digo, yo pensaba que era La algo... gente le gusta viajar, Claro, ¿no? todos viajan, entonces, Y ya sabes que en la peda, pues, el sueño guajiro, no, sí, claro que sí. Y yo voy a ser el director de marketing y tú el de finanzas y tú el de... No, o sea, ese día... Ya repartiendo el imperio, Ese día ¿no? compramos 30 Ubers, o sea, obviamente en la imaginación. Y estábamos platicando, oye, ¿y cómo se va a llamar? Y todo este rollo. Les digo, bueno, tiene que terminar en tour o en travel. Porque todas las agencias terminan en tour o en travel. Entonces, pues, tiene que ser así, ¿no? Y ya, pues, Mauri Tours, no. Pensábamos los nombres y Miguel, mi primo, dice, mira, vamos a vender turismo de alto nivel, que se llame Nivel Tour. O sea, es más, que se llame Nivetour. Ok. Perfecto. Suena mejor que viajes a Mauri. Se queda el nombre. A Mauri Travel A Mauri también. Travel. Sí, claro. Entonces, ya se queda el nombre, todo el rollo. Yo ya entrego mi trabajo en Record. Empresa que, por cierto, quiero muchísimo hasta la fecha. Son grandes amigos. Es mi casa. Entrego la chamba. Me voy de vacaciones a Puerto Vallarta. Regreso el 25 de septiembre del 2010. ¿Saben qué, cabrones? Ya estoy aquí. Comencemos. ¿Qué crees que me dicen? Dicen, güey, estábamos pedos, cabrón. Ajá, güey, estamos indispuestos, Ajá, ¿no? era la pedita, pues cada quien tenía un buen trabajo, Cesarín tenía un negocio, Miguel trabajaba en una mueblería muy grande, entonces
Dicen, güey, pues o sea, eso fue de la peda. Yo, no me chinguen, o sea, yo ya no ¿Qué tengo te dijeron? trabajo. O sea, si era en serio lo que estabas diciendo. Sí, o sea, yo sí me quedé sin chamba. Entonces dije, bueno, está bien, no pasa nada. Ese día, 25 de septiembre de 2010, tuve un golpe de suerte increíble. Días antes yo había anunciado que iba, perdón un traguito porque se me seca la boca. Muy bien, dale, dale. Días antes anuncié en Facebook que abría una agencia de viajes, abrí el perfil y todo el rollo. Mi hermano Carlos me hizo el logo, un gran regalo de Carlos. Y subí la página y un amigo, un buen amigo, Guillermo, me dice, oye, vamos a tener un grupo grande en Puerto Vallarta para tales días, cotízamelo. Entonces le cotizo antes de ya estar trabajando oficialmente en la agencia. O sea, antes de formalizar, sí, antes de que ya abriera. Le chamba. coticé, le mandé la cotización tal. Sinceramente, como vi que era una cotización muy grande, yo dije, esto lo voy a vender. Pero pues, ahí está, ¿no? Entonces, el día que abro, ya publico amigos a la orden. O sea, mi oficina era mi cuarto, que compartí con mi hermano. Teníamos de esas camas que tienen un escritorio que sale de, ya sabes. Ajá. Me subí una silla del comedor para que fuera mi silla de oficina. Agarré la compu de la casa, el teléfono de la casa. Y estaba así de que, pues, ¿qué chingados voy a hacer, no? ¿En qué me metí? Me marca mi amigo Guillermo, me dice, ¿sabes qué onda? Chécame si sigue la coti todavía vigente. Reviso, llamo, ¿sabes qué? ¿Sí está? Sí la quiero, hazme una factura. Y yo, ok, ¿y cómo hago una factura? No tenía ni puta idea de cómo hacer una factura. Entonces me dice, ay, cabrón. Y ya me dice, mira, este cuate es un contador, es un amigo, búscalo. Ya busco al contador, me manda, en ese tiempo era mucho más sencillo hacer el trámite con el SAT y todo este rollo, entonces me manda a hacer una cita, bueno, me manda una cita, y luego ya, digo, fueron varios días, no fue en ese momento, ya tengo la cita, ya tengo mi RFC, me fui a las 9 esquinas a imprimir las facturas, las hago a mano, obviamente, porque no tenía una impresora para poder facturar, y ya le mando la factura, me hacen el primer pago, yo le pago a mi proveedor, me manda mi comisión, y yo vi ese dinero en mi cuenta y dijiste, no wow, mames, o sea, vida de rockstar. Sí, dije, ya, cabrón, me retiro mañana. Digo, ahora ya no es tanto dinero, pero en ese entonces era mucha lana. Yo ganaba en mi trabajo a la semana 1,200 pesos. Entonces, la comisión esa eran ya era 30 veces claro. eso. Sí, sí, sí. Entonces, te voy a contar lo que hice con esa comisión. Número 1, yo tenía unos Converse que estaban rotos, así, rotos. Entonces, fui a comprarme unos Converse nuevos. Fui a comprarme ropa, camisitas, un par de pantalones. ¿Corbatita o todavía no llegabas a tanto? No, jamás. Hasta la fecha no soy de corbata. Fui con mi mamá, le di un dinero en efectivo, y me llevé a mis abuelos a comer, que para mí mis abuelos siempre han sido mi adoración, ya murieron los dos, pero ese día me acuerdo mucho estar en El Negro, en Los Mariscos, que hasta la fecha, digo, comercialote, hasta la fecha es un lugar donde comemos en cada aniversario. Me acuerdo mucho estar con mis abuelos, comiendo, irnos a la casa en taxi. Éramos casi vecinos, a un par de cuadras vivíamos. Y me cuenta mi abuela que mi abuelito a todos los vecinos, a todos los que vivían en la calle, les presumió que los iba a comer al negro. Y no tanto por el hecho de la comida, sino que su nieto estaba haciendo algo importante, lo logró, ¿sabes? Sí. Y nos llevó a comer. Así comenzó Nivetur, conmigo trabajando en la casa. Me acuerdo mucho que el día que cerramos el grupo, que fue el primer día de operación, le avisé a mi primo Docho. Me marca, oye, ¿qué onda, güey? ¿Qué tal tu primer día? Le digo, cabrón, cerré un negociazo. Voy para allá, ya con 2 caguamas, por ahí está la foto, y brindamos. Y ese día dije, chingón, o sea, empezamos bien. No se ve qué deparaba el futuro, pero por lo menos el primer día de operaciones fue una gran patada de la suerte. Oye, quiero preguntarte qué hubiera pasado si no se hubiera cerrado esa venta. Digo, tú sabes que no todos los negocios son como tan fructíferos Claro. desde el día 1. Y me imagino que el hecho de que se haya cerrado y que te haya dejado esa comisión y que haya sido tan satisfactorio, dijiste, sí sirvo para esto. Pero siendo realistas, o sea, la Maui de hace algunos años, sí. ¿Cómo hubiera tomado bueno, yo te marco. Vamos a ver, lo cotizamos y ahorita vemos. Y que no se hubiera dado, ¿qué hubiera pasado? Seguramente hubiera buscado, digo, como pasó después, porque a los días entendí que ese golpe de suerte no iba a ser algo constante, porque justamente fue suerte, tuvo mucho que ver. Entonces seguramente hubiera buscado el cómo sí, como hasta la fecha lo sigo haciendo. Sin embargo, fue algo muy chingón. Fue un gran Fue impulso. chingón. Así Oye, es. me llama la atención que me digas
Digo, yo te conozco y sé que eres un hombre de raíces. Es una persona que cuando tú ya ubicas algo que te gusta y que conoces gente con la cual te sientes cómodo, lo que haces es atesorar como pues esa relación o ese lugar. Sí. Incluso me encanta que tengas siempre así como los lugares para comer, siempre son prácticamente los mismos. Así es. Tendrás tus variantes, pero dependerá si te sientes cómodo o no. Y creo que eso es muy de tu familia y es muy de tus abuelos y es muy de tus personas cercanas, pero ¿cómo tú percibiste o cómo tú le pondrías cara si Nivetur fuera una persona? ¿Cómo se vería Nivetur? O sea, ¿cómo tú estarías sentado al lado de él? Ok. ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo te hablaría? Me interesa mucho saber eso. ¿Cómo se vestiría? Bueno, si me preguntas cómo se vestiría hace 15 años, porque digo, también las personas van cambiando. Claro. Hace 15 años Nivetur era un chavito soñador, loco, bastante arriesgado, que se vestía de jeans, que se vestía de playeras de algunas bandas, que se vestía de Converse muy rotos. Después se comenzó a vestir un poquito más formal, digamos, con tenis ya no tan rotos. De hecho, no, ya tenis ya no rotos. Ya. Y después se vistió de mujer, digo, y para que no se malentienda, Ok. Nivetur es una, digo, hoy por hoy es una empresa conformada en un 90 y pelos % por mujeres, entonces seguramente hoy será vestido, pero se le ve bastante bien. Entonces, sí, hoy es un híbrido interesante, con muchas historias para contar. Yo siempre he dicho que nuestra empresa se hace por las historias y por quienes las contamos. Porque algo muy importante, más allá de la acumulación de riqueza, porque pues claro, somos una empresa. Claro. Mal haríamos en no acumular y en no ambicionar y querer una mejor vida, ¿no? Pero también somos historias. Y justamente hace unos días estaba con Pita, que es parte muy importante de la empresa, desde antes de ser parte de, mi comadre era una gran amiga, y platicábamos en un bar también con unas chelas sobre algunas historias de Nivetur, de la empresa que nos ha tocado compartir, tanto dentro como fuera de la cancha. Y eso es, justamente, Nivetur es una gran contadora y contador de historias, definitivamente. Historias muy interesantes. Algunas en la playa, otras en la oficina, otras cobrando en cierto auditorio, Okay. pero somos contadores de historias. Nivetur es un contador de historias. ¿Te lo imaginas como si fuera un par de gemelos, o sea, o un par de cuates que tiene esta cualidad de ser empático, que tiene esta parte de ser emocional, por el lado obviamente de la mujer que representa bastante a tu equipo actual Claro, de trabajo, totalmente. pero también esa visión y esa fuerza y a lo mejor esa, pues no sé, esa convicción de ir hacia adelante y de hacer lo que se tiene que hacer como un hombre? Me lo imagino como muy, o una especie de híbrido, como Ajá. bien lo dices, que no sé cómo se vería eso, Sí, sería... pero a lo mejor, no sé, un par de Ponme tacones, hermanos, sí, ¿no? se vería Sí, así. claro. Sí, pues, digo, nunca lo he pensado, posiblemente sea así, pero también es multifacético y justamente no le pondría un sexo como tal, Ok. porque también la historia de Nivetur se ha conformado por algunos hombres que hemos estado ahí. Digo, hoy en día soy el único hombre del equipo, soy afortunado de estar en un equipo de mujeres muy chingonas, profesionales, distintas todas, súper inteligentes. Entonces, es muy interesante este modelo de trabajo que tenemos. Estaría interesante que le preguntes a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo sería Hay que preguntarle. este híbrido? Sí, sí. Bueno, si lo tenemos, aquí lo colocamos para Lo que ustedes haremos. lo vean. ¿Cómo fue el primer sistema de trabajo? A ver, yo entiendo que ya medio delegabas o ya tenías asignado entre estas personas de confianza, tú te encargas de esto, Ok. yo me encargo de aquello, pero ¿cómo era, si yo te encargaba un viaje, cómo pasaba la información? Bueno, aquí hay más atrás, realmente, justamente el cómo trabajamos fue evolucionando, porque realmente empecé yo solo y me aventé solo cerca de 2 años. Entonces, fíjate la mecánica. Yo cuando cierro este grupo, me piden un número fijo, pero como yo, a la par de que sabía que no iba a ser para siempre esta lana, ni este cliente, ni ese golpe de suerte, comencé a buscar cómo hacerme promoción, cómo promover Nivetur. Y digo hacerme porque era yo solo, ahora ya somos. Entonces, yo hacía unos pósters tamaño carta en Paint, donde ponía excursiones de Nivetur, ¿no? Que realmente yo los compraba a un proveedor que justamente era mi antigua empresa. Yo hacía mis pósters, mis diseños en Paint, imagínate cómo era eso. Wow.
Ok. Me iba pegándolos por todos lados, tenía mi rollo de cinta, saqué un Excel para tener número de oficina. Te cuento lo más cagado, yo tenía un asistente que era yo mismo. Te cuento algo mucho más cagado todavía, se llamaba Anita. Ok. Como ahora Anita nos Ahora la gerente, materializaste, así es. sí. Entonces marcaban y yo, Nivito, buenas tardes. No Hacía es la voz de, cierto. sí, por Sí, supuesto, sí, la claro que aplicabas, sí, ¿neta? sí. Y yo, Nivito, buenas tardes. Y ahora lo comunico. Dejaba mute 2 segundos. Hola. Entonces hacía esto para que la gente pensara que éramos un equipo de trabajo y no un güey que estaba Claro, volanteando claro. por toda la ciudad con su cinta de un lado y sus volantes y cargando el Nextel. Y entonces lo que yo hacía era justamente empezaba a pegar los pósters. Digo, pensemos que en ese tiempo las redes sociales no eran tan fuertes. Entonces mi red social era la calle. Me veían pegando, oye, ¿qué onda que vendes? Ah, viajes tal, oye, me interesa. Ahí estaba mi número, tenía mis tarjetitas conmigo. O me marcaban, oye, acabo de ver un póster en tal calle, ah, sí que te interesa tal. Entonces yo iba tomando nota de lo que me iban pidiendo. Llegaba a mi casa más tarde, comía algo y empezaba a cotizar, a enviarlas por teléfono, porque pues todavía no éramos tan Sí. whatsapperos, Ajá. o por correo electrónico. Era mucho de la formalidad de Sí, la yo llamada, marcaba, ¿no? oye, te voy a dar tu cotización, tal, a veces era yo, a veces era Anita, pero así era el sistema. Con los años, con este par de años, entró una persona en mi vida, Carla, que siempre le voy a agradecer la parte que me apoyó, que fue bastante, ella y su familia. Entonces ya entre los dos comenzamos a construir un poquito más. Tuvimos una oficina después. Fíjate, te voy a contar una historia maravillosa sobre la oficina de Nivetur. Aún el equipo éramos, digo, Carla me apoyaba mucho, éramos los dos. Una de mis rutas favoritas para estar volanteando y para estar pegando pósters era la ruta de La Paz. Ok, Chapultepec. Sí, pero claro. fíjate, yo me tomaba el macrobús, me bajaba en La Paz y La Calzada, y ahí empezaba, poste por poste, poste por poste. Entonces, cuando llegaba a Chapultepec, metros antes, hay una plaza que se llama Galerías La Paz. Entonces yo la veía y había fuera un localito pequeñito de 3 metros y estaba en renta. Y yo decía, qué chingón sería, aparte yo soy fan de Chapul, ¿sabes? Ajá, que amo sí, Chapul. sí. Yo decía, qué chingón sería poder tener este local y veía hacia afuera Nivetur y te digo, medía 3 metros, pero yo lo veía gigantesco, desde aquí 2 escritorios se veían poca madre y todo el rollo. Entonces con el tiempo, ya marqué para preguntar, costaba creo que 3,000 pesos, no me ajustaba, no tenía ese fijo, entonces dije, luego. Y un buen día, que ya podía pagar una oficina, veo un anuncio en internet, no recuerdo la página, de una oficina en la Americana. Llego a la dirección y era ese edificio. No era local, ya estaba rentado, pero era allá adentro. Dije, bueno, creo que lo decreté, no al 100% porque me voy unos metros, pero era en ese edificio. Entonces, la primera oficina fue en ese local. Con el tiempo, la relación de la que te cuento, pues ya se transformó. Yo necesitaba una persona que me echara la mano, pero aún no tenía la estabilidad para una nómina. Y digo, esto va a sonar como, explotador, pero realmente lo hacemos todos los emprendedores que empezamos en ceros. No me digas, gente de servicio social. Sí. ¿Becarios? Becarios, es correcto. Entonces, ahí empecé a buscar un becario, becaria. Ajá. Y había una niñita, una chavita de CUSEA, que siempre estaba ahí pendiente de lo que subíamos y de repente mandaba mensajes para preguntar cosas para sus tareas. Y era muy cotorra, yo no la conocía en persona, pero siempre decía, oigan, ¿me pueden ayudar con mi tarea? Me preguntan sobre un crucero. Y qué chido, ¿no? Y siempre veíamos que compartía las cosas y tal, era muy, muy padre. Un buen día se me ocurre preguntarle, oye, tú que vas a la universidad, busca una persona así. Yo te voy a publicarlo sin temas, lo publica, caen un par de entrevistas, ya tenía alguien ahí en el radar para que se quedara. Y por circunstancias platico con ella, se viene a la oficina a una entrevista, fue la última entrevista. Y entonces, le empiezo a preguntar, oye, los viajes tal, no sé, oye, pero esto, no sé, eran puros no sé. No sé. Pero después me dice, pero bueno, esto creo que sería de esta manera. Y esto lo resolvería tal. Y esto lo haría tal. Y yo empecé a pensar, qué chingado. Yo tenía un perfil ya que había visto, y estaba convencido que esta chava iba a ser la que iba a entrar, ¿no? Pero viene esta chavita con ese carisma y una sonrisa increíble, de mucha confianza, y esa energía. Esa energía, y también me reflejaba mucho en ella, porque yo empecé sabiendo nada.
Entonces le digo, vámonos a un mes de prueba y vemos cómo funciona. Fueron cerca de 5 años. Ella ¿De prueba? De prueba. Ella es Diana Zavala, Dianita para los cuates. Es alguien a quien quiero muchísimo. Hoy es una de las personas en las que más confío y también es una de las personas que más admiro en esto. Entró siendo mi alumna, me convertí en el alumno yo. Ella fue la maestra al final del día. Construimos, pero bueno, para no irme tan lejos todavía, ahora ya el trabajo ya era de 3. Después entró un camarada que en un momento de la vida me ayudó. Después la relación no terminó bien. Como dice Charly García, say no more, no voy a decir nada más. Pero básicamente ya empezamos a hacer más, empezamos a crecer un poco y a buscar cómo delegar, cómo construir, cómo ayudarnos entre todos, porque la filosofía de equipo siempre ha sido importante en Nivetur desde que éramos 2, 3, 4, 5, 6. Y con el tiempo comenzó a crecer el equipo. Llegó Jos, que la conoces muy bien, que Jos es una bala, divertidísima. Es como un conejo. Así es. ¿Te acuerdas? No, ¿te acuerdas de la ardilla que salen vecinos invasores? Claro, que cada que come sí, o que consume azúcar, sí. Esa es la divertidísima, súper inteligente, rockerísima. Con la Jos hacíamos videos aparte. Teníamos ahí un proyecto que un día vamos a relanzar, de hacer stand-up juntos. Pero a Jos la contrato aparte en un concierto. Su hermano, que es Juan Pablo, Pablito, también gran amigo de Nivetur, y personal, también es amigo tuyo. Un día me dice en un concierto del 212, que ya no existe. Y oye, mi hermana te quiere conocer para ver si hay chamba en tu agencia. Yo estaba con un montón de chelas encima. Ya me la presente, todo el rollo. Digo, Simón, si se arma, claro que sí. Hay una foto de ese día. Y al tiempo, oye, pues, ¿qué onda con el trabajo? ¿Cuál trabajo? Pues, le dijiste, ¿qué tal? Pues que se venga. Igual, Jos se aventó sus buenos años en Nivetur, terminó siendo la gerente de reservaciones. Y así cada historia que fuimos construyendo, y ya éramos más, el equipo seguía creciendo. Después, digo, no quiero saltarme el orden, pero entró Jessy, entró Fabi, que era la ayudante de Diana. Diana ya estaba haciendo bodas en playa. Jessy estaba con Jos en reservaciones. Yo estaba, pues, dirigiendo el barco. Entonces salí un tiempo en administración, que es justamente mi amigo, con el cual empezó la idea en esta peda antes de comenzar con la agencia. Y así fuimos creciendo poquito a poquito hasta que ya tuvimos como una base de trabajo y éramos una agencia que ya tenía proyectos importantes, que ya tenía boda e incluso algunos congresos. Y pues bueno, el sistema fue migrando, ¿no? Oye, pero antes de irnos a la parte donde ya el equipo está como concreto o que ya está idealizado o que ya es funcional, me da la impresión, Amaury, de que todo fue una especie de improvisación. O sea, creo yo que por tu personalidad eres una persona que no te quedas quieta y que vas resolviendo en el camino, pero tienes una cosa muy, muy curiosa porque también eres muy organizado y eres muy de planear y eres muy detallista. O sea, a ver, sí. Yo que te conozco también sé que a veces tú mismo eres quien empiezas como a trabar ciertos avances, sí. porque lo quieres tan perfecto que te traba, pero sí. Siento yo que lo que te empezó a funcionar entonces al principio es que empiezas a dejarte llevar como por el corazón. Entonces, aquí es donde me hace más sentido el que me cuentes o el que me digas o el que tú mismo definas a Nivetur como una dualidad, porque justamente ahorita que hablas de que tú eras quien dabas pues, la segunda llamada, pero que Anita era quien contactaba, así es. Me hace total sentido que esto tiene una identidad muy, muy ambigua, ¿sabes? Entonces, sí. Es como esta parte de la situación fría o analítica o que nos va a llevar a los números, le toca a Mauri, pero esta empatía, este corazón, darle la oportunidad al equipo de trabajo que era nuevo, que no tenía la experiencia, o que vamos a ver si funciona. O sea, la neta Anita era quien metía ándale a Mauri, ¿no? Es como la tía que empieza a interceder. Entonces me encanta que se va formando el equipo, pero no de personas idealmente pensadas para eso, sino que te dieron la confianza, sí. que conectaste de alguna manera con el alma, con el corazón, sí. Y que creo que los dos eligieron. O sea, creo que los dos es un voto de confianza para que esto empiece a funcionar. Y digo,
tuviste tus aciertos, tuviste otras partes que no un fueron. chingo, muchas muy malas, sí. Okay. Mira, con Dianita, sí fue una comunión desde el principio muy interesante. Acertaste en casi todo, pero no soy nada organizado, soy pésimo para eso. Pero tal vez lo percibes así, porque por fuera se ve que es así. En realidad, soy la mente creativa de la empresa. Soy la mente que propone, digo, desde el día cero. Naturalmente me propuse a mí mismo hacer algo. Pero justamente ya con esa comunión que tenía con Diana, por ejemplo, con Dianita, era muy interesante porque yo le decía, tengo esta idea, pero no tengo ni idea, valga la redundancia, de cómo llevarla a cabo. Claro. Entonces, bueno, así, y vámonos por acá. Y luego Diana, como era muy nerd, y muy clavada con su carrera, o sea, una persona apasionada del turismo, buscaba con tal maestro, le preguntaba a tal colega, etcétera. Entonces, ya traía información muy fina. Digo, yo no tengo estudios de turismo, yo llegué hasta la prepa. Entonces, ella tenía todo este tema teórico que yo no. Lo traía ya como la parte fina y lo hacíamos. Ya que se sumó Jos, pues fue creciendo también esa parte porque también traía un chorro de teoría, además el conocimiento que tenía por parte de su familia. Ya que entró Jessy fue lo mismo. O sea, un acierto que tuve, lo voy a decir así, fue armar un muy buen equipo con personas correctas en el puesto correcto. Entonces, ya tenía una Diana que era mi mano derecha, pero también tenía una Jos que era una super vendedora. Y luego tenía una Jessy que también era una gran vendedora, lo es todavía, aún está con nosotros. Y después también esa mano fue cambiando justamente de persona. Y ahora Diana trajo a Fabi, que era su ayudante y que ahora es nuestra gerente de bodas. Y luego llegó Dafne, que pues era parte del inventario y ahora es nuestra administradora. Entonces, justamente las personas, estuvo Cesarín un tiempo con la administración, y luego estuvo Chris, que estaba a cargo del staff de los viajes. Ya platicaremos ahorita de los viajes en grupo. Y realmente ese fue el acierto, que entraran personas que sumaran, que fueran mucho mejores que yo en un montón de aspectos, y que justamente eso nos hiciera ir creciendo juntos. Oye, entonces se conforma el equipo, empiezas ya a darte cuenta que las piezas empiezan a embonar de alguna manera, pero oye, yo recuerdo muy bien que en una ocasión me dijiste que tenías la posibilidad de que el nombre se hubiera cambiado. ¿Esa raíz de este nuevo equipo de trabajo, o sea, sientes que tiene una nueva identidad o qué pasa? Va más atrás. Sé qué historia mencionas. Te decía que en esta peda de planeación que tuvimos en agosto del 2010, estábamos Miguel, Cesarín y yo planeando la agencia y con las puñetas mentales. Y Miguel le pone el nombre de Nivetur. ¿Tu primo? Mi primo, Miguel Obando. Comienzo a operar ya con la agencia y un día me empiezo a dar cuenta que el nombre no era fonéticamente atractivo, porque me decían Nivertur, Libertur, Liverpool, o sea, le cambiaron el nombre 10,000 veces, ¿no? Yo pensé, ¿sabes qué? Esto no va para ningún lado, el nombre no está siendo pegajoso, voy a cambiárselo. Era abril de 2011, yo estaba en Puerto Vallarta, era Semana Santa, era el Día del Niño, entonces recibo una llamada y era mi primo Cristian, hermano de Miguel. Me pregunta qué sabía sobre Miguel. Le di justamente, habíamos hablado de vernos en esos días. Dije, bueno, pues nos íbamos en estos días, yo no sé qué onda. Él estaba en Sayulita, Miguel. Entonces me dice, con un lenguaje muy soez, este cabrón chocó, este cabrón se mató. Y yo no la creía, o sea, colgué en la llamada, estaba pues en shock. Y aparte de que era mi primo, Miguel es uno de mis mejores amigos, todavía lo es. Entonces, yo no la creo. Me acuerdo mucho que voy a la barra del hotel donde estaba y empiezo a pedir tequila como si fuera a acabarse. Y hago un par de llamadas, entre ellas a mi papá, que éramos también vecinos. Y le pregunto qué estaba pasando. Y justamente me dice que estaba en casa de ellos y que les acaban de avisar que Miguel había muerto en un accidente. Entonces, decido, número uno,
Digo, en ese momento no pensaba en eso, era lo menos importante. En ese momento pensaba en mi carnal, en mi hermano. Pero ya regresamos a Guadalajara, acudimos al velorio, nos despedimos de él. A los días que el tema estuvo sobre la mesa, dije, pura chingada que se cambie el nombre. O sea, Nivetur es por Miguel y ese nombre es de él, y siempre va a ser así. Y por eso ya no le moví para nada. Nivetur es un nombre que Miguel puso y esa es la historia de la posibilidad de cambiárselo. Pues ya salud, ya no pasó. salud por tu carnal. Por Miguel Obando, mi primo, mi carnal. El hecho de que le hayas permitido el que la empresa sea tan familiar, porque así es como yo la percibo de Sí. afuera, carnal, que más que sean tus amigos o que hayan sido quienes han pasado por ahí, sean conocidos o sean pasajeros, se han vuelto tu familia, tus hermanos, como dices tú, tus maestras. Sí. El hecho que compartas algo tan profundo y tan bonito como es, que como te lo decía al principio, hay una raíz bien importante, clavada bien profundo. Entonces, yo soy de la idea de que estas raíces son las que marcan la fortaleza. Y te entiendo perfecto porque también sabes que tengo un gran amigo que marcó mucho mi vida. Malú. Ese árbol, por más, hermano, que haga viento, por más que llegue una situación difícil, ese árbol va a tener sus bases sólidas y de hecho creo que las tuvo. Yo te conocí justo en esta previa a la transición a tu segunda oficina. Bueno, tu tercera oficina porque la primera fue tu casa, pero yo te conocí justo en esta plaza, justo en Chapu. Y si algo te puedo yo compartir es que cuando yo llegaba a ese lugar era llenarte de energía. El ambiente era muy bonito. Tus amigas, tus hermanas, tus maestras te hacían sentir bien, ¿no? Sí. Tú siempre estabas de buenas. Y te lo juro, carnal, que era un lugar al que tú decías, ay, ojalá yo algún día pueda trabajar aquí o en un lugar como este, Parecido. ¿no? El hecho de tú tener, o que yo fue la primera oficina en la que yo veo a Darth Vader, en la que yo empiezo a ver cosas geeks, por ahí tus pines, tu colección de Sí, pines, sí. A mí me hace sentir como que, ay, cabrón, este güey se divierte en su trabajo. ¿Sigue siendo una constante o te das cuenta de que hay una complicación? ¿Sí hay un ancla que te regrese a esos inicios o a esta primera parte de la oficina? Ya, mira, un tiempo, qué bueno que mencionas la palabra ancla, es importante. Es importante porque a todos se nos pierde el piso, aun cuando ese piso está 2 centímetros por encima del promedio. O como dicen, te subes al ladrillo y te mareas. Yo me subí a un ladrillo muy pequeño, donde me mareé muchísimo. Y te voy a contar la historia para poder llegar a ese punto que me preguntas. Que sí, es divertidísimo, ¿eh? Es muy divertido y nos hemos divertido muchísimo. Y también te voy a decir, siendo muy realista, que la parte más divertida de Nivetur para mí ya pasó. No quiere decir que no vengan más, pero también hay transiciones y como el líder, como el emprendedor, como el dueño, como el mote que le quieras poner, también tienes tus transiciones dentro de la empresa. Pero bueno, la historia que te quiero contar es una historia en la cual me subí un ladrillo y me mareé muchísimo. Te estoy hablando por ahí del 2016. Ya teníamos cuentas importantes. Estábamos creciendo de manera muy orgánica, que es lo que siempre recomiendo, crezcan orgánicamente. Denle chance a las cosas de irse acomodando. Digo, no las suelten, Claro. ni esperen que las cosas lleguen con suerte, como el primer día de nuestra operación. Pero estábamos creciendo de manera orgánica. Teníamos una comunión de equipo muy interesante. Cuando había un proyecto, me gustaba siempre aterrizarlo con el equipo y saber qué opinaban y tal. Y ya teníamos entre nuestras cuentas a Nike, o sea, la marca de tenis. Todos tenemos tenis Nike. Y si alguien dice Nike, es Nike, no Nike. Me lo hicieron saber Por favor. en las oficinas, en las oficinas de Nike. Aprendí por la mala. Que además entramos a chambear ahí por Tania, que fue la primer novia que tuvimos en Nivetur, o sea, de boda en la playa, que luego ya nos dio chance de trabajar y luego después se convirtió en parte de nuestro equipo. Como broker, ¿no? Una Sí, chingona, claro. además. Pero bueno, ya teníamos esa cuenta, tuvimos un evento maravilloso en Riviera Maya, ya teníamos eventos del Seguro Popular, ya teníamos congresos tanto nuestros que creamos nosotros,
como otros congresos donde nos colgábamos un poco y vendíamos hospedaje. Entonces, lo estaba yendo bien. Me compré mi primer coche, estaba fascinado. Estaba empezando a hacer un ahorrito porque tenía pensado comprar un departamento, aparte en Chapu, ya para estar ahí cerca de la oficina. Pero entonces un buen día me invitan a participar en conocidas fiestas que se realizan entre septiembre y noviembre aquí en Guadalajara. Ok. Entonces me invitan a participar manejando los hospedajes, los vuelos y los traslados de los artistas del auditorio. Yo maravillado con eso, o sea, me imaginaba, ya sabes, con Una los artistas, fiesta, claro. una fiesta, sí, por claro. supuesto. Y también sabía que el equipo era capaz de llevar algo así, o sea, entonces los reúno, oigan, ¿cómo ven? Está este proyecto, ya hablé con la gente, nos van a pagar tal y hay que hacer tal. Y me empiezan a decir, no, estamos bien, estamos creciendo orgánicamente, eso suena muy arriesgado, no es privado, es público, entonces al ser público, pues las finanzas no siempre son tan transparentes. Claro. Pero yo estaba montado en mi macho, como dicen coloquialmente, yo, no, es que por favor, o sea, vamos a hacerlo, les digo, háganme el paro, yo tengo muchas ganas de hacerlo, Yeah. sé que podemos hacerlo, por esa ocasión, denme chance. Dicen, ok, va, pero no estamos de acuerdo, pero va. Entonces, O sea, te deslumbras. sí, totalmente, no, yo me sentía, ya me estaba yo visualizando con los artistas, la foto para el Facebook, digo, siempre me ha gustado mucho la cámara y pues, justamente ahorita aquí hay dos, entonces Ajá. he sido fan de eso y ya me veía así don chingón, ¿no? Te la cuento más chingona, recién me había hecho una novia que me fascinaba, entonces yo decía, o sea, con mi novia que siempre he soñado, que es alguien a quien quiero a la fecha muchísimo, somos buenos amigos, ambos ya somos padres, y luego con mi coche nuevo y trabajando acá, no mames, güey, ya ahora sí ya la hice, ¿no? Ya la rompí, ya soy el rey del mundo. Pues bueno, estábamos chambeando con ellos, la neta es que el equipo se la rifaron, Dianita, Jos, Jesse, Cesarín, Fabi, que también nos apoyaba mucho ahí, era trabajar todos los días durante todo ese mes, comprando vuelos, buscando camionetas. Había un artista que nos pidió camionetas blindadas, nos pidió guardias armados. Conseguimos todo lo que nos pidieron, conocimos a los artistas. Todo estaba muy bien, nada más un pequeño detalle. El dinero. Para no gastar mucho tiempo en esto, empezamos a tener temas con el dinero. Malamente, Se empezó a atorar. mucho. Okay. Y eran cantidades muy fuertes, muy fuertes. Entonces, ¿quieres parar? Retomamos porque era necesario hacer un refill, obviamente, y nosotros ir a desrefilar y ya regresamos. Entonces, Salud, hermano. continuamos, Salucita, cambiaron los vasos, pero no cambia la conversación y mucho menos el sentido y el ambiente de esta plática. Sí, caray. A ver, empiezas a sentir que la vida te cambia, se dan las oportunidades, artistas, todo muy bonito, que me imagino que cuando ya empiezan a llegar estas oportunidades, tú te proyectas a futuro y dices, esto va a estar increíble. claro, o sea, yo ya estaba- Y ahora con artistas, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué sucede después? Bueno, amigo? pues como te decía, no recibimos los pagos. Entonces empezamos, digo, ahora lo puedo contar porque ya, ya estamos del otro lado. Ajá. Pero comenzamos a tomar dinerito de aquí, dinerito de allá, ya teníamos grupitos, ya teníamos bodas y empezamos a lo que se conoce como jinetear. Ok. Estábamos jineteando la lana, tomando de un lugar para meterlo a otro, pero llegó un punto en el cual ya no podíamos más. Digo, sí nos pagaron, pero fueron cantidades muy pequeñas comparadas con las que nos quedaron a ver, que nunca nos pagaron. ¿Se puede saber aproximadamente cuántos quedó de adeudo? Honestamente. ¿Un aproximado? Echándole números, entre 4 y 5 kilitos. ¿Kilos o con M? Kilos con M. Ok, Mucho dinero. Ok, 6 ceros. ok. Entonces, estábamos desesperados, las tarjetas a tope, incluso el equipo empezó también a poner sus tarjetas, o sea, estábamos vueltos locos. Algunos meses pudimos con la operación, con estar haciendo este jineteo de la lana, pero en un punto, cuando ya había pasado ya casi un año, ya no podíamos, o sea, ya era imposible. Ya no era viable. No, Diana estaba muy cansada, digo todos,
todo el equipo. Diana en particular, que era mi mano derecha, que aparte era quien me mantenía más o menos cuerdo, empieza pues ya a decirme estoy cansada. Yo para esto, un buen día, porque fue aprendizaje, fui a vender mi carro. Me acuerdo mucho que Diana me acompañó, fuimos a la agencia, hicimos cuentas entre lo que me ofrecían por el carro, que por fortuna lo traía muy chingón, y entre lo que debía me dieron un cheque. Me acuerdo que veníamos en el camión, ya de regreso sin el coche, yo llorando, La con realidad, el cheque en la ¿no? bolsa. Diana nada más era como que, pues, mi cabrón, ni modo. Échele. Lo depositamos, nos duró 20 minutos, pagando deudas. Yo estaba rentando un departamento justamente muy cerca de aquí, por la Gran Plaza. Entonces, entré al departamento, empecé a vivir en la oficina. O sea, ya la oficina era mi casa también, ya literalmente era mi casa. Yo vivía en la cocina. Yo tenía un sleeping que ya tenía porque siempre me ha gustado acampar. Esa era mi cama. Ya en esos tiempos había una persona que estaba conmigo, mi pareja, que es una mujer maravillosa, que me apoyó muchísimo, que en algunas ocasiones se quedó a dormir conmigo en la oficina. Yo me sentía, ya no era ese rockstar, ya de ladrillo donde estaba me aventaron a un barranco así de que, órale mi cabrón, es la realidad. O a un horno de ladrillos, ¿no? Sí, caray, entonces me acuerdo mucho de las noches en la oficina durmiendo ahí. Habían días en los cuales no quería comer. Gente maravillosa como Bere Piña, una gran amiga, como Pablito Martínez, un amigo que adoro con todo mi corazón. Iban por mí para llevarme a los tacos, para llevarme a comer. El mismo equipo, Jos, me llevaba comida que su mamá hacía. Y el hecho de sentirte tan fracasado era una cosa bárbara porque estabas meses antes pensando en el éxito y visualizándote, perdón, como un don chingón y todo eso. Entonces, me acuerdo un día que se quisieron meter a lavar a la oficina, que yo estaba en la cocina así, con un cuchillito de esos de cocina que tienen los filitos así, temiendo por mi vida. No pasó nada, por fortuna, pero era una cosa ya insostenible. En alguna ocasión mi mamá fue a la oficina, bueno, fuimos a comer un domingo, y la invité a comer mariscos, pero ya no tenía dinero para el café. Y le dije, ven, vamos a la oficina y tengo un café. Fuimos. Las mamás que son Una magas maravilla. y brujas, se dio cuenta de eso, me preguntó cómo estaba. Le dije, estoy bien. Y me dice, ¿estás aprendiendo la lección? Le dije, claro que sí, la estoy aprendiendo. Muy bien, síguele. Ajá. O sea, lo que me dijo, vente a la No casa, más, mi hijo, no por más, favor. no se me caiga. Ajá, Sí, síguele, claro. dale. Entonces, le seguí. Un buen día, cuando Diana ya renuncia, estábamos en la oficina haciendo cuentas y ella me insistía mucho, las bodas en playa, las bodas en playa. Yo decía, no, los congresos. Entonces esa noche me dice, le digo, ¿qué hacemos, Diana? O sea, el flujo no nos da para poder seguir con las deudas. Y me dice otra vez, las bodas en playa. Entonces decimos, vamos a crear una marca de bodas en playa, que apenas empezaba a ponerse de moda. Empezamos a buscar un nombre, un concepto, porque siempre he sido muy conceptual, me gusta mucho darle concepto a las cosas y darles personalidad. No hacer un ni Betur Bodas, ni Betur Congresos, ni Betur tal, o sea, no hacer chile, mole y pozole. Claro. Sino que cada marca tenga Que su tengan identidad. su identidad. Así es. Hicimos, ese día vimos que las bodas que teníamos eran todas en Vallarta, siempre estábamos en Vallarta, conocíamos muy bien el destino, los hoteles, cómo te transportabas a Vallarta, canales de comunicación, etcétera, y decidimos hacer Mi Boda en Vallarta. Digo, no fue muy difícil llegar al nombre, ¿no? Sí, ¿Cierto? fue muy creativo. Entonces, decimos, bueno, hagamos una expo. Y me dice, oye, yo la expo y ahí nos vemos. Entonces la di por buena, digo, me rompió, pero dije, está bien. Entonces, no teníamos dinero para la expo, nos dividimos, yo conseguí todo fiado, o sea, la casa que es Casa Borel, donde hacemos todos los eventos hasta la fecha, la conseguimos fiada, conseguimos fiado los muebles, todo era fiado. ¿Cómo creyeron? No sé. Y Diana consiguió los hoteles. Entonces, porque aparte era muy complicado invitar proveedores cuando sabían, porque fuimos muy claros, que estábamos quebrados.
Entonces, me acuerdo muy bien que pues esa expo era nuestra última... ¿Repunte? Bueno, no. O tú no, lo tenías considerado más bien como tu última oportunidad para... Sí, era la última bala en el cartucho. Y teníamos mucho miedo, mucho miedo. Pero con los años he aprendido que el miedo es lo que te hace hacer mejor las cosas. Porque luego estás confiado en zona de confort y dices, bueno, si no resulta, hay más y no pasa nada. Pero estábamos cagados de miedo. Eso nos hizo hacerlo lo mejor posible. Entonces, armamos la expo. Tú nos hiciste el logotipo de Mi Buen Vallarta, que a la fecha es el logotipo. Apenas todavía. iba a decir, oye, hermoso tu logotipo. No vamos a la factura, ¿eh? Ya te Sigue puedo ahí, pagar. sigue ahí pendiente. Ya puedo pagarte el logotipo. No, gracias, hermano, de verdad por eso. Y bueno, armamos, no teníamos equipo, porque éramos inexpertos. Diana era la experta en bodas, pero nada más ella. Entonces, pedir ayuda. Pedir ayuda es clave siempre. Busco a Pita, mi comadre, mi amiga de años, que yo fui su niñero muchos años también, cuidaba a su niña, Renata. Entonces ya me la debía. Le dije, oye, comadre, voy a hacer una expo. Ella es una maestra de las bodas, pero ya estaba en el retiro. Le digo, vente a ayudarme. Me dice, Simón, pero vendo y me voy. O sea, a mí no me interesa ya regresar al medio. Va, busco a Tania, que ya no estaba en Nike, ya estaba por su cuenta con su casa productora. La invito, me dice lo mismo, te voy a hacer el paro. No me interesan las bodas para nada. Órale va, y hacemos un equipo un poquito más grande, más experimentado. Invito a mi abuelita, que todavía estaba viva, para que hiciera corte de listón. Me acuerdo que me levanté mi penthouse en la oficina, tempranito, sí, de mi sleeping bag. Me fui a mi baño, que era un gimnasio donde pagaba la mensualidad de 300 pesos y ahí me bañaba todos los días. Porque sí me bañaba, no crean que andaba sin bañarme. Yo sigo dudando, carnal, si te bañabas o no. Entonces, me voy a bañar, llegamos temprano, montamos, limpiamos todo. Llega mi abuela y antes de que podamos hacer cualquier cosa, ya había gente esperando para entrar. Entonces comienzan a entrar a la expo, comenzamos a tener mucha gente desde temprano, no pudimos inaugurar. Mi abuelita se quedó como, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues espérame, nunca pudimos hacerlo. Yo le decía a Diana, mira, si vendemos 4 o 5 bodas, como sea, ya nos capitalizamos. Ya recuperamos. O sea, ya tenemos ¿no? lanita Claro. y ya tenemos chamba. Empezamos a vender una boda, 2 bodas, 3, 4, 5. Cerramos con 14 bodas. Era una locura, o sea, yo no podía creerlo. Volteaba a verlas y era como, wow. Y me dice Pita como a las 5 de la tarde, ¿sabes qué? Olvidaba cuánto amo hacer esto, me quiero quedar. Bienvenida. Por favor. Sí, claro. Hazme el paro. Sí. Tania igual me dice, oye, me está gustando esto. Ya, eres parte del equipo. Ese día me acuerdo que cenamos tacos, fuimos a un barecito. Y me acuerdo mucho que ese día mi regalo fue pagar una noche de hotel, dormir en una cama. Era parte de un hotel que es suerte de motel en realidad, que está aquí en Morelos. Ajá. Me acuerdo entrar y el sillón de Movistar y prendí la tele y dije, ok, Ya me imagino, ¿cuál es el destornillador? ya me imagino las prácticas de ese lugar. Pero en una cama, hermano. Y esa noche dormí en una cama y valoré tanto lo que tenía. Y más allá de lo que había perdido, lo que había encontrado. Es importante, porque pierdes todo el tiempo, pero encontrar es aún más importante. Amigo, Salud, carnal. antes de que sigas, quiero decirte algo y te lo quiero compartir con mucho cariño. Yo recuerdo bastante esa etapa en la cual estabas viviendo. Hazte un poquito para acá porque te lo tengo que acomodar, porque así como a ti te da miedo el que esto suceda, a mí me da miedo que no se escuche bien. Perdón si ustedes escuchan un... Pero ahí está, se lo vamos a mover tantito. Y quiero compartirte algo, carnal. Ya éramos compas para esa fecha. Sí. Ya nos llevábamos bien, pero yo creo que si algo me hizo el valorarte como amigo fue verte frágil. Y no te lo digo con orgullo, te lo digo porque me dolía, carnal. Yo recuerdo mucho que cuando yo te conozco con una seguridad abrumadora. Y sí eras muy delicadito, sí te sentías, sí te veía muy competitivo, pero también me caía tan bien el hecho de que fueras tan honesto y tan transparente. Yo te conocí en las buenas, en las muy buenas, porque te estaba yendo muy bien. Sí. Me tocó ver tu transición de la primera oficina a la segunda. Yo me acuerdo cuando conozco el lugar, lo orgulloso que me sentí como mi amigo de ver que estabas en un lugar más amplio, que tú elegiste los muebles, ¿no? Te dediqué, porque hasta mamón en, ay, que Sí, sean sí de soy, madera, sí soy. que haya plantas,
pero 100%. lo hiciste a tu manera y a tu modo y eso te lo aplaudo siempre. Y justo no me toca saber toda la historia porque te visitaba una vez cada 3 meses o cada que se ocupaba algún proyecto o cada que ocupabas un logo gratis, pero cuando voy yo contigo y me platicas esta situación que ya no tiene como salida o que ya no tiene como solución y que ya estás justo en las últimas, carnal, yo me acuerdo que te preguntaba, oye, ¿y tu carrito era rojo, no? Y aparte estaba muy bonito. Sí. Me dices, ya lo vendí. Ok, es que ¿sabes qué? Me está yendo mal, ok. Y yo me acuerdo que llegaba y me daba mucho gusto, pero si algo te digo es que la vibra nunca se perdió, o sea, el ambiente de camaradería, de amistad nunca se perdía. Yo seguía viendo ese ambiente como una oportunidad para que cualquiera que llegara floreciera, porque era esta apertura, era esta gente que te arropaba, era esta plática, estas risas, o sea, era un ambiente que nunca se notó que había una carencia y creo que eso sí, en parte es mucho en ti, pero aplaudirle a tu equipo de trabajo, que nunca dejaron como de empujar el barco. Y yo me acuerdo, carnal, y siento horrible porque sí me acuerdo que te marqué varias veces para preguntarte cómo estabas. Caminábamos varias veces ahí por la zona y muchas veces me decías, carnal, o sea, no me siento bien. Y la primera vez que me dijiste, no me siento bien, no sabía cómo reaccionar, porque siempre te veía fuerte, siempre te veía sólido. Y recuerdo perfectamente que me contaste esta historia de que escuchaste que alguien golpeó, que pensabas que iba alguien a meterse, pero carnal, o sea, si algo te aplaudo es que nunca se notó que tuvieras miedo. Sí me lo decías, pero yo decía, no, carnal, ¿cómo tú vas a tener miedo? Entonces, es un aplauso más para ti de nunca dejar de creer, de nunca dejar de empujar y esa perseverancia, esa insistencia y aparte eres terco. Entonces, yo creo que eso también es una gran virtud que tienes. Gracias. Nunca saliste como del, no pasa nada, pero mañana vamos a ver qué pasa. Siempre te fijaste en el, ahorita no estoy tan bien, pero vamos a darle chance mañana, hay 2, 3 proyectos y me encantó ver también cómo eso se fue materializando. Entonces, un salud más, Carnal. amigo, porque tuviste, yo creo que algo que se necesita es el tener bien claro lo que uno quiere y no cansarse y empujar. Ahora, siéndote honesto, sí creí que si algo no funcionaba, algún día me ibas a marcar para decirme, carnal, o sea, no puedo. Porque si algo también tienes es que eres una persona muy, muy emocional, también eres muy sensible y te escuché llorar por lo menos 2 veces, amigo, cosa que te agradezco que me hayas tenido la confianza para hacerlo. Yo sí sentía que era mi deber el atender una llamada tuya y decir, carnal, ya no puedo. Se lo llegué a platicar a mi esposa, digo, te lo confieso, ese pendiente por, yo no quiero que a este cabrón le vaya mal, porque así como es un chingón, no quiero que este güey se vaya a cansar y que se vaya a rendir. Afortunadamente nunca recibí esa llamada, amigo. Y siempre que me marcabas era para decirme, oye, traigo tal proyecto, oye, quiero hacer tal cosa, oye, quiero el siguiente nivel. Y así fue como se fue dando. Ahora, este proyecto te cambia de alguna manera la perspectiva de mi boda en Vallarta. Yo recuerdo perfecto cómo empezaste a agrupar ahora de nueva cuenta a otras personas que tenían otras aptitudes, pero ya no te conformaste con las que voy conociendo en el camino. Ahora ya te diste el tiempo de decir, bueno, ya voy a preguntar, ya voy a ver un poquito su, no sé, su crecimiento, lo que sabe, y cambiaste. Como decías, las personas cambiamos y si bien se fue la alegría, pero nunca se fue la alegría, más bien se fue como la rebeldía, como el aventarte a ver qué pasa, sí, claro, sino que ya se convirtió en, ok, nos divertimos, pero a ver, replanteemos y pongamos todo sobre la mesa, ¿no? Bueno, sí, digo, antes que continúe con eso, sí quiero hacer una mención de honor a mi equipo, que es mi familia todavía, o sea, el equipo ya ha cambiado, se han ido personas a buscar sus sueños, porque es muy importante que cada quien busque sus sueños y los encuentre. Pero en ese momento, los que estábamos, yo recuerdo muy bien que ya era Navidad y me recuerdo así con la cuenta bancaria con muy poquito de dinero. Entonces, les pregunto, o sea, ¿qué quieren hacer? ¿Qué hacemos? O sea, y recuerdo muy bien que esa Navidad les di $1,000 de aguinaldo para que trajeran algo, por lo menos para llegar a su casa con un con cartón de regalitos, cervezas, ¿no? sí. Y un regalito, empezando la cerveza. Entonces les pregunto, ¿qué onda? ¿Les puedo, los liquido? ¿Qué hacemos?
el pedo es mío, yo me metí, o sea, yo fui el pendejo que fue a decir que sí, a pedirles a ustedes que le entraran cuando me dijeron que no, etcétera. Y yo esperaba sinceramente que me dijeran, pues gracias, estuvo muy chido, ya nos vamos. Pero no fue así, el equipo se quedó, le entramos, me acuerdo mucho que en Navidad fui a su casa a llevarles una botella de vino a cada quien, de ese de Concha y Toro que cuesta 80 pesos. Seguro costaba menos en aquel entonces. Pero sin el equipo no hubiera sido posible. O sea, sin Diana, que era mi bastón, sin Jos, que me llevaba de comer los rollitos de carne con salchicha, ya sabe de qué estoy hablando, que sea su mamá deliciosos. Sin Jessy, que siempre estaba al pendiente, animosa y trabajando. Cesarín, que hasta puso su tarjeta de crédito un chorro de veces para pagar las cuentas. Digo, ya le pagamos también. Sin Fabi, que estaba con Diana apoyándola mientras Diana era mi paño de lágrimas y mi bastón. Esto no hubiera sido posible. Y digo, también en el Inter estuvo América, y estuvo Wendy, y estuvo Jimena, y les doy las gracias por haber sido parte, pero ese equipo que teníamos en ese momento fue maravilloso. Me levantaron y sin eso no hubiera podido seguir. Dicho esto, pues sí nos cambió, claro que nos cambió. Número uno, me dio algo que no tenía, que tenía mucho tiempo sin tenerlo, hasta que me vi en la lona. Era la humildad, la capacidad de aceptar una opinión que no fuera la mía, porque luego es complicado como emprendedor, crees que tienes la verdad y la razón absoluta. A veces me pasa todavía, no te voy a decir que ya lo solté al 100%, es imposible también cuando es tu proyecto. Sin embargo, aprendí a escuchar, aprendí a pedir perdón, a dar las gracias más constantemente. Luego se nos olvida que las personas suman y que nos apoyen y olvidamos decirles gracias, y eso es muy importante. Entonces aprendí todo esto, empezamos a crecer, como dices, ya la contratación ya fue diferente, ya no era en la peda, salvo una contratación muy importante que hasta la fecha sigue siendo, y es mi bastón actual, Ajá. que es Dafne. Dafne es la mejor amiga de Diana, entonces ya sabes que la teníamos ahí todos los días. Luego también trabajaba con unas amistades que tenemos ahí en la plaza, entonces Dafne paseaba diario por la oficina, nos robaba café. ¿Ya le cobramos? Se fue a rebajar. Y un buen día que ya estaba creciendo la empresa de manera incontrolable, porque también no nada más se pierde el control cuando va para abajo, sino también cuando va para arriba. Y yo era el administrador, y yo era el director, y yo era el vendedor, y tal, y el diseñador gráfico y todo. Entonces, Dafne ya tenía experiencia de administración, y un día en una peda, justamente que fue cuando Jos se va de la empresa, que decide irse, que ahora la está reventando, está trabajando para Hoteles Meliá, y es una chingonzota. Pero bueno, ahí le digo a Dafne en la peda de Jos, en la fiesta de despedida, digo, oye, necesito una persona que me ayude con la administración, tal, ¿cómo ves? Le entras y me dice, pues sí me interesa, etcétera. Ya seguimos la fiesta, se retoma otra vez la conversación, me dice que sí. Entonces, ella entra días antes de que truene la pandemia. Entonces otra vez estábamos con chingo de bodas, ya había lana, ya podíamos también dar empleos más dignos, porque también la realidad es que antes los empleos no eran tan dignos con nosotros. Ya nos estábamos formalizando, pues que con el IMSS, con el Infonavit, y espero que no me escuchen. Saludos. Bueno, ya le vamos a poner un beat. Entonces, ya le invito a participar. Empieza la pandemia, o sea, ya había renunciado a su trabajo. Me dice, oye, con toda confianza, si ves que no se puede, no hay pedo. Y yo siempre he sido de la idea de que si dices algo, debes sostenerlo y tener palabra. Dije, ni madres, te vienes y a ver qué hacemos. Ya empezamos a trabajar, empezamos a ver administración, pues obviamente la administración estaba hecha con crayolas, así con post-its y cinta adhesiva. Entonces ya empieza como a darle forma a la administración, junto a Oscar Jiménez, nuestro consultor, que también un gran saludo a Oscar, un gran chingón. Empezamos a construir este rollo. Tenemos una junta con la contadora, cuando ya nos avisan que pues es incierto el tiempo que vamos a estar encerrados y todo el show. Hacíamos trampa, íbamos a la oficina Dafne y yo a trabajar, casi todos los días. Y un día la contadora de ese entonces nos sugiere que rebajemos sueldos o despidamos a las personas, al equipo. Cosa en la cual no estuve de acuerdo. Ya tenía un pequeño ahorrito que empecé a hacer, lo metí a la empresa,
Dije, bueno, de por sí apenas estamos dignificando los trabajos como para quitárselos, no es justo. Pero les dije, ok, vamos a chambear, a partirnos la madre y vamos a hacer que todas las personas nos vean todos los días y se acuerden de nosotros y el día que quieran comprar un viaje o una boda, sea es con nosotros, claro. Entonces todos los días, si te vas a acordar, hacemos 2 lives en Facebook, en Facebook, 2 lives que eran shows, le decíamos nuestros shows. Era el viaje desde casa en Ibetur y el The Wedding Show en Boda en Vallarta. Entonces todos los días teníamos hoteles, teníamos destinos, especialistas, gente del fotógrafos, medio, sí. Toda la gente, había y por haber, le invitamos a hacer el show. Ellos estaban obviamente en su lugar de destino, acá nosotros en casa o en la oficina, y hablábamos de los hoteles, hablábamos de los destinos, de la fotografía de las bodas, de cómo se decora una boda, tal. Entonces en la pandemia comenzamos a vender, y comenzamos a vender muy bien. Entonces, pues ya para los sueldos, para los impuestos, te digo muy bien pensando que era pandemia, ojo. O sea, pensando en que no había alternativas. Sí, o sea, no vendíamos igual, claro, que en temporada regular, pero estábamos vendiendo. Entonces, ese año cambiamos las bodas, todas se acumulan para el último trimestre. Me voy a Vallarta a vivir una temporada para poder ser el asistente de bodas. O sea, sí iba a la wedding planner y yo era su asistente en destino. Aprendí a hacer centros de mesa, a hacer arcos de flores, los tiempos de la boda. Ajá. Me iba con las novias, con los novios ahí, a acompañarlos, tal. Aprendí mucho. Tenemos un equipo, aparte, fenomenal de wedding planners, increíbles. Son unas chingonas, todas las que están y también las que han estado. Y aquí menciono rápidamente a Ale Jiménez, que ahora está trabajando justamente aquí, mi prima además. También a América, a Joyce, todas las que han pasado a Eli, por mi boda en Vallarta. A las que están actualmente, que son Fabi, que es nuestra Master and Commander de mi boda en Vallarta. Por supuesto a Diana, a Ale, a Mariana, a Pita, a Tania. También a las concierge, que son una maravilla, que son las que están con los invitados, que ahora son Suset, Marianne, Jackie. En fin, un equipo maravilloso. Y terminando el año de la pandemia, se me acumula como toda la emoción, el estrés, etcétera. Termino en el Seguro Social de Puerto Vallarta con una intravenosa, una descompensación terrible, pero bueno, fue una crisis que, como fuera, ya tenemos la experiencia de las crisis, entonces esta crisis fue mucho más sencilla, también pensando que fue una crisis que no dependía de nosotros, era mundial, pero sí dependía de nosotros llevarla y sacarla adelante. Si algo aprendí con los tropiezos que habíamos tenido y que hemos seguido teniendo, es que hay 2 personas en este mundo, los que se sientan a llorar en la esquina y los que venden pañuelos. Y siempre hemos decidido vender pañuelos y también vender viajes. Pues yo quiero ser extensiva en mi molestia porque no he recibido ningún pañuelo de Nivetur, pero viaje de Nivetur sí. Ahí tengo para vender. Ahí está. Oye, me ha tocado acompañarte en las buenas, en las malas, en las peores, pero una de las cosas que no hemos abordado tanto es el tema de los congresos, que si bien recuerdo es uno de los fuertes que tienes como empresa y que también tienes el personal capacitado para hacerlo. Ahora, ¿cómo los congresos entran en este esquema? Si bien mi boda en Vallarta te funcionó bastante chido, los viajes no se dejan de vender, ¿qué tan complicado es y por qué sientes que el vender también congresos lo hace una herramienta sólida para tu empresa? Mira, los congresos, así como una rápida introducción, empezamos por ahí en el 2014-15, de rebote. Hay un congreso muy grande de nutrición que se llama ANFEN, y la entonces novia de un primo me dice, oye, hay un congreso, vamos a ir por parte de la escuela, pero la agencia está muy cara. Queremos un hotel baratito, etcétera. ¿Puedes hacer algo? Le digo, claro que sí. Les hago un paquetito ahí baratón. Vamos a la universidad a venderlo. Nos sacan a patadas porque no éramos la agencia oficial. Aún así lo vendemos. Me acuerdo que llevamos un camioncito con las personas que iban al congreso y aparte iban 3, 4 familias para rellenar las habitaciones. Nos va re bien. Nos conoce mucha gente. Al siguiente año que fue a Mazatlán, no era un camión, eran como 15. Llevamos cerca de 500 personas, fue otra cosa. Así empezamos a llevar ese congreso año con año. Después se nos ocurrió hacer un congreso propio que se llamaba ENUT, el Encuentro Nacional de Nutrición, del cual yo era presidente, imagínate.
¿Quién va a ser el presidente? Yo ¿Quién mero, levante la mano? así ¿No? es. Perfecto, muy bien. Entonces lo creamos, nos fue súper bien, hicimos un par de ediciones. Luego ya hicimos el evento para Nike, que también ya era otro tema. Eventos para Seguro Popular, para varias empresas. Con la pandemia le paramos porque realmente el turismo de reuniones fue el último que regresó a operar. Ya sabes que la pandemia, el regreso fue gradual. Sí, o sea, los primero viajes. fue personal, luego Así es. ya a lo mejor familias. Bodas pequeñitas y tal. Entonces, hemos continuado con Stage, que es nuestra marca de congresos. Realmente es la que nos falta como por terminar de volver a reposicionar, pero sí es un proyecto que tenemos a mediano plazo. Nos gusta mucho hacerlo, tenemos un equipo para ello, que ahora pues están también ahí regaditas de repente en las diferentes unidades. Digo, Anita, que era mi asistente en Stage, pues ahora es la gerente de Nivetur. Tania, que es una gran partner para eso, pues está con mi boda en Vallarta y su casa productora. Dafne, que es Milusos, tiene mucha experiencia también con el tema de congresos, y yo sé que en un momento dado ella también se puede sumar, pero sí quisiéramos regresar con eso de una manera más profesional. No tenemos prisa, pero tampoco queremos hacer una pausa. Realmente es como irnos unidad por unidad. Digo, Nivetur, por fortuna, es una agencia que la gente conoce, que ya cumple 15 años en unos días. Mi boda en Vallarta pues ya va para el año número 7 de operación. Hemos tenido arribita de 300 bodas. Nivetur, pues acabo de hablar de Nivetur. Hay una nueva marca que se llama Junior Prom, que es para graduaciones de niños de primaria y secundaria. Okay. Entonces ahí vamos. Hay proyectos en el congelador todavía que vamos sacando. También estoy consciente de que mis capacidades como líder pues son limitadas. O sea, abiertamente, y no tengo ningún tema en decirlo, el hecho de no haber estudiado, el hecho también de haber sido tan inconstante al principio y de soñar más de lo que puse los pies en la tierra, pues me retrasó un poco. Pero también el hecho de tener un equipo tan profesional me ha ayudado a ir con buenos pasos, buenos cimientos. E insisto, no tenemos prisa y tampoco hacemos pausa en el crecimiento. Simplemente las cosas suceden, los proyectos van avanzando, algunos funcionan, algunos no, pero estamos aprendiendo y sumando entre todos. Oye, amigo, yo te lo digo de corazón porque tú bien sabes que he entrevistado a mucha gente exitosa, he platicado con gente que yo admiro bastante, me ha tocado platicar. ¿Y conmigo? Y terminé aquí, por alguna razón. Pero si algo he notado en aquellas personas que han tenido la oportunidad de llegar a niveles altos, okay, los distingue una cosa, y me encanta que tú lo hayas dicho ya al principio. Son personas dispuestas a salirse a volantear, a salirse a tocar puertas, sí, y que no les da pena el ir a vender ellos mismos. Yo creo que el error que podemos cometer si tenemos una empresa es el pensar que todo va a funcionar solo y que solamente porque ya abriste la gente va a llegar. Desde empresarios, desde comerciantes, desde actores, actrices, quienes yo he visto que logran sus objetivos son los que se salen y van a tocar la puerta. Me ha tocado ver cómo gente poderosa en los restaurantes dice, yo en la pandemia no tenía que vender, yo me iba a las empresas que estaban abiertas, tocaba la puerta y decía, desayunos. Híjole, no, es que eso nos ató unos huevitos. Yo vendo huevitos. Aunque no los vendieras, los hacías. Y en tu caso es lo mismo, ¿no? Yo vendo viajes, pero ¿qué ocupas ahorita? Y te lo hago con todo gusto. Entonces eso creo que marcó la diferencia. Ahora, si yo algo sé en ti, hermano, es que si bien tú te consideras que no eres tan bueno liderando un proyecto, creo que yo discrepo. Creo que una parte esencial del liderazgo es que tengas la capacidad de bajarte a ese nivel, no porque sea malo, sino porque tú empujas la carreta con ellos y no esperas sentado que ellos la tiren. Tú eres esa persona que vas, que te pones al nivel, que empujas, que descubres cómo en equipo dices venga, y cuando tú ya lo tienes dominado le pides a alguien más que lo haga, porque si tú tienes algo, carnal, es una visión y es una creatividad. Y creo que tú funcionas mejor, así como en el fútbol hay quienes son buenos para la lateral, para la delantera. Tú funcionas bastante bien viendo las cosas desde afuera y creando y oportunidades para ti y para los que has fortalecido, llámese tu equipo de trabajo y ahora gente tan noble, tan digna y tan trabajadora como han brillado en sus empresas. Y yo creo que si han brillado es porque tú algo les has enseñado, carnal, y que ellas mismas se han dado cuenta de sus capacidades, pero justo es por eso.
porque eres un líder que no las mantiene en un lugar, sino que les dice, ¿qué quieres hacer? Aquí están los juguetes, utilízalos y cuando aprendas, aunque te duele, tienes que aceptar que sí tienen que ir. Entonces, yo no dudo que vengan más proyectos, carnal. Yo creo que todos los que te conocemos, así como yo, que soy tu carnal, Juan Pablo, la gente que te conoce muy de cerca y que te ha visto llorar, que te ha visto empedarte, pero que sobre todo te ha visto reír, confiamos en que lo vas a poder hacer. Quizá lo que falta en ti es que te des el tiempo para analizar y para crear, que ese es tu fuerte. Claro. Sí, bueno, gracias por las flores, hermano. La neta es que sigo creyendo que no puedes ser líder, ni director, ni jefe, ni patrón, ni el mote que le quieras poner, si no tienes un equipo. Tengo la fortuna, algunos le llaman bendición, de tener un maravilloso equipo, imperfecto. Somos una familia disfuncional, pero así funcionamos. Entonces, claro que tenemos roces, claro que tenemos situaciones, claro que a mis 37 sigo siendo el niño berrinchudo que quiere que eso sea negro y es negro porque chingados es negro. Pero también claro que nos unimos y también claro que cuando hay un pedo estamos todos juntos y también claro que ahora que ya somos tíos y papá, también estamos en ese momento. Hemos aprendido justamente a hacer eso, una familia. Y la familia está en todas las situaciones. Y digo, yo ahora que ya no estoy en Guadalajara, que ya tengo viviendo en Aguascalientes 2 años, que soy un padre fanático de serlo, que ahora tengo una razón más por la cual equivocarme menos. También puedo decirte que tengo la gran confianza de que al estar lejos tengo un maravilloso equipo que sabe cómo trabajar, que sabe qué hacer cuando se equivoca y que sabe ser unido. Entonces, esa podría ser la clave de nuestro éxito. Estoy seguro que no somos la empresa que más factura. Estoy consciente que no tenemos 37 sucursales, pero estoy convencido de que tenemos algo único y muy especial. Y eso se llama Familia Nivetur. Yo te veo y una de las cosas que más te aplaudo y que más me siento orgulloso y que por eso te sigo viendo en las redes es lo orgulloso que me hace sentir el verte siendo padre. Lo has sido de una empresa y yo creo que si hacemos la similitud es como ser padre de algo que tú no estabas preparado, que no tenías la capacidad y que has aprendido. Y sobre todo, ¿qué proyección tienes con tu empresa, viéndola desde el punto de vista como padre? ¿Y qué proyección tienes con tu pequeño que tengan justamente esa cercanía? Bueno, de Nivetur aprendí que no eres padre de ninguna empresa, o sea, que no es tu bebé. Me costó años y es normal cuando emprendes, si tienes a tu empresa ahí creciendo, pues claro que la ves como un bebecito y algo. Ahora ya sé que es un ente económico que si no lo cuidas se va a la fregada. Y no tiene nada de malo verlo así, es parte de la evolución del emprendedor. Con mi hijo, pues claro que la similitud podría ser el hecho de estar ahí cuando crece. Hay menos margen de error. Definitivamente tienes que darle de comer a sus horas. Es una etapa que estoy gozando muchísimo, aprendiendo un montón. Solté mucho para hacerlo, me costó mucho trabajo decidir. No es cierto, no me costó. No es cierto, la verdad es de que en cuanto supe, sabía lo que tenía que hacer. Me parece que eso es un hombre, y no hablo de un hombre macho, sino de un hombre responsable. Yo igual que tú tuve esa ausencia paterna, por fortuna. Encontré a mi padre, al que ahora llamo padre, a mis 6, 7 años. Pepe, te amo, cabrón. Pero mientras tanto, en la ausencia sé lo que se siente. Y yo no estaba dispuesto en absoluto a que mi hijo tuviera eso. Entonces, ahora voy encontrando el equilibrio entre ser padre, pero también entre ser Amaury, y también entre ser emprendedor, y también entre ahora ser escritor, que es un nuevo proyecto que tengo. Entonces, algo que me ha dado León es el hecho de que es mi responsabilidad enseñarle a soñar, enseñarle a buscar los sueños que ya tenga en mente y enseñarle también la responsabilidad de ser feliz. Y no me refiero a estar todo el día sonriendo sino llegar al punto en el cual termina el día, sabes que lo hiciste bien y te ves al espejo con orgullo. ¿Y te das cuenta que eso has hecho con tu equipo de trabajo, carnal? Creo que sí. Sí. Carnal,
Yo creo que no hay más que decir, más que reconocer que no ha sido sencillo, Así es. que has experimentado, que has tenido la confianza, que si bien es como la analogía de vida, empezaste siendo caprichoso y empezaste a hacer Todavía las lo cosas porque tú querías hacerlas y Así porque es. cómo te iban a negar unas vacaciones, pero ahora el valor que le das a estar fuera de casa y tener esa oportunidad de trabajar en algo que amas es algo que no cualquiera puede presumir. Así es. Y sé que tú no eres una persona humilde, pero sí eres una persona que también deja que no se le suba a la cabeza, al menos lo aprendiste también con ese bajón que tuviste. Claro. Yo creo que no me queda más que augurarte el éxito que tú mismo has forjado y que tú mismo le has permitido a tu equipo de trabajo que te pueda acompañar para lograrlo. Me encantaría que cerremos, Amaury, si tú estás de acuerdo, no con una proyección a 5 años y cómo te ves a tu empresa con 5 años, sino cómo se ve a Amaury si Dios le permite llegar a 70 años, poderse sentar, poder caminar o poder simplemente estar frente al paraíso, al panorama que tú quieras. ¿De qué se va a sentir orgulloso ese Amaury en esos años? Lo voy a resumir muchísimo. Quiero tener 70 años y siempre tener una buena historia para contar. Salud. Tan, tan. Y ya se acabó. Pues bueno, amigos, así son las historias. Y qué mejor que tengan altibajos, qué mejor que tengan héroes, qué mejor que tengan villanos y qué mejor que haya motivaciones para todo el tiempo estar queriendo salvar una princesa, salvar una empresa y crear cosas, amigos. Así es de que, bueno, espero que hayan disfrutado esta historia o este cúmulo de historias como yo los disfruté. Si yo también en algo soy muy parecido a ti, amigo, es que me encanta escuchar estas cosas. Me encanta que me hayas permitido hacer parte de tu historia desde a lo mejor una La trinchera celebración de muy los 15 pequeña, también. Ya pero estamos. si algo te puedo compartir es que sé que esto no va a acabar aquí. Entonces, pues salud a ustedes, gracias por haberse quedado con nosotros. Amaury, ¿algo más que quieras decirles ya para cerrar? Somos Vive Tour. Así de sencillo. Compren viajes, amigos. Gasten su dinero en viajes. Chicos, se despide de ustedes su servidor, su amigo, su charolastra Adán de la Rosa. Gracias por haber estado por acá y por favor escríbanle algo bonito a este ser de luz, que no se reconoce necesariamente como un hombre o una mujer, sino como un híbrido, una empresa que tiene esa dualidad y que nosotros admiramos mucho. Nos despedimos, gracias por haber estado por Muchas acá. gracias. Bye, bye. Gracias totales. Ay, vamos. Qué verga está en internet.